hoy en día pues vemos con mucha preocupación, por lo menos en Venezuela, en otras ciudades, inclusive como Colombia, que el sicariato. Cuando vemos el sicariato, ¿quiénes son los sicarios? Son jóvenes que tienen 15, 16 años, menores de edad, y son, bueno, asesinos en serie, tienen muchos delitos graves desde el punto de vista legal, y quizás las clasificaciones del DSM quizás se quedan un poco cortas ante esa descripción de personalidad. Sin embargo, son manuales, son manuales. Allí, pues, por ejemplo, en psicología, en psicoterapia, pues es preferible pues irse a los síntomas que presenta la persona, esos síntomas que estamos viendo cuando estamos haciendo pues una entrevista, cuando estamos entrevistando, evaluando a una persona desde el punto de vista psicológico. Bueno, así como lo hacemos en clínica, también en el ámbito forense pudiese servir, que es ver los síntomas que las personas tienen más allá de un diagnóstico, de una clasificación que esté en cualquier manual de enfermedades o no. Vuelvo a insistir, son muy útiles, nos dan información, nos permite, son una guía de estudio, sin embargo, hay que ver pues los síntomas que presenta el individuo para eso. Una de las clasificaciones de lo que son las características de psicopatía, que son un clásico pues en el estudio de lo que son las personalidades psicopáticas, de los psicópatas, son las clasificaciones de Cleckley en su famoso libro pues La Máscara de la Sanidad, en 1976, donde hace una descripción de 16 características que se le atribuyen a una persona pues con patrones de conducta que hoy pues se consideran como psicopatía, pues. Una de ellas, pues, para citar algunas de ellas, sería un encanto superficial, buena inteligencia. Generalmente son personas encantadoras. Cuando hablamos de psicopatía creemos que estamos hablando de un monstruo, que estamos hablando de una persona con la cara cortada, con cicatrices, con una persona de aspecto físico quizás desagradable, pero generalmente ocurre lo contrario. Estamos hablando de personas que gozan de personas que tienen un encanto superficial, que presumen o gozan de buena inteligencia. Cuando yo digo presumen de buena inteligencia, porque generalmente hacen alardes del conocimiento que tienen, pero si usted investiga o profundiza o trata de profundizar en lo que ellos saben, se da cuenta que su conocimiento quizás es escaso. Quizás leyeron el prólogo de un libro, la portada de un libro, y después hacen alardes de haberse leído todo el libro y manejar la teoría de tal teórico, cuando realmente su conocimiento es escaso. Pero bueno, generalmente logran pues embaucar a muchas personas, logran engañar a muchas personas y seducir a muchas personas con ese encanto superficial y esa presunción de inteligencia. Ausencia de delirio u otros signos de pensamiento irracional, y que no son personas que psicóticas como tal, sino son personas que están conscientes de la realidad. No hay un pensamiento irracional, o sea que no hay una descompensación desde el punto de vista psicopatológico, pero pues tienen un comportamiento que es en contra pues de lo socialmente establecido. Ausencia de ansiedad u otras manifestaciones psiconeuróticas, y esto los diferencia pues de los trastornos psicóticos. Son personas de poco fiar, son poco fiables, generalmente pues tratan de generar confianza y ganar confianza en las demás personas para luego después engañarlos o estafarlos. Generalmente no son sinceros, carecen de la verdad, recurren a muchas mentiras. Ausencia de remordimiento y sentimiento de vergüenza. Esto es una característica esencial de una persona con psicopatía o con una persona antisocial, que el remordimiento no expresan remordimiento, aunque pareciera son expertos en hacer creer a las demás personas que sí lo sienten, ese sentimiento de culpa, de vergüenza, pero realmente estudios científicos pues han demostrado que estas personas no tienen esa conexión emocional que les hace pues tener remordimiento o arrepentirse de una acción que hayan realizado. Obviamente una conducta antisocial, y bueno, tienen fracaso en aprender de la experiencia. Generalmente, al no existir remordimiento, no se sientan a reflexionar sobre lo que han sucedido, lo que han cometido, porque bueno, simplemente para ellos no existe como tal, pues.
pueden fingir hacerlo, pero realmente no lo hacen. Egocentrismo, incapacidad para amar, generalmente se sienten muy superiores a los demás, sienten que son mejor, tienen pues conductas muy narcisistas y sus relaciones, en las relaciones interpersonales, pues generalmente se involucran con personas que tienen pues sentimientos de inferioridad, trastornos de dependencia emocional y pues se aprovechan de estas personas. Tienen relaciones afectivas generalmente pobres, son muy inestables emocionalmente, cambian de pareja constantemente, se mudan constantemente, cambian de trabajo constantemente, pues porque en todas estas áreas generalmente pues se tratan de aprovechar de las otras personas y bueno, una vez que se ven descubiertos pues migran a otras partes. No tienen capacidad para darse cuenta, para hacerse insight, poca capacidad en las respuestas en las relaciones interpersonales, no corresponden la amistad o los gestos de unas personas que puedan sentir hacia ellos, no las responden de la misma forma, buscan siempre aprovecharse de las emociones que las otras personas puedan sentir de ellos. Pues generalmente, muy pocas veces, un psicópata se suicida porque en ese mismo aires de grandeza, de narcisismo, pues no le va a impedir pues ir o cometer un suicidio, ir a consulta psicológica, por ejemplo. Es muy difícil que una persona, un psicópata, vaya a consulta psicológica porque, bueno, él se siente superior a los demás y él no necesita que otra persona le diga lo que tiene que hacer. Pues. Las relaciones interpersonales también son, las relaciones sexuales son también, generalmente son promiscuas, pues dado a su incapacidad para conectarse efectivamente con otras personas, pues tienden pues a tener relaciones interpersonales o relaciones sexuales pues con distintas personas y no hay pues esa conexión emocional. Pues no tienen un plan de vida elaborado, estructurado y generalmente pues tienen un fracaso pues a seguir ese plan de vida realista. Pues generalmente hablan de grandiosidad, esperan sobresalir, ser los mejores y aprovecharse de otros individuos que pues en condiciones quizás de que cumplan otras características de personalidad, tales casos como la personalidad por dependencia. Generalmente pues los psicópatas son expertos en detectar a estas personas y aprovecharse de ellas y sacarle el mayor provecho para su fin personal.